Abran sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Vamos a leer solamente 3 versículos. Mateo 11, versículos del 28 al 30. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahorita para que me acompañen con una oración. Bendito Padre, te quiero agradecer, Señor, nuevamente la bendición que me das, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra con mis hermanos, Señor. Quiero poner, Señor, en tus manos mi boca, mi voz, Señor. Yo soy solo el mensajero, Padre. Seas tú, Señor, quien habla a través de mí, quien dé el mensaje, Señor, para mis hermanos en esta mañana, mi Dios. Sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos redarguya, que nos hable a cada uno de nosotros en los corazones, Señor. Seas tú, Señor, quien nos ministre, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay en nosotros, Señor. Quien nos hable, Señor, nos llame, Señor, si es necesario, Señor, en esta mañana, Padre. A ti sea toda la gloria, en tus manos ponemos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, les comentaba esto de la ansiedad en su momento porque precisamente una de las cosas con las que yo he batallado prácticamente desde que inició la pandemia era precisamente esto de la ansiedad. De hecho, yo siempre había dicho que, creo que alguna vez se los comenté a ustedes, que siempre pensaba yo que no tenía temor a nada. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, de hecho, por ahí mi hermano Ramón sabrá que en una ocasión tuve que pedir ayuda para que me ayudara ahí con sus conocidos del hospital, ¿no? Porque ocupaba pues que me atendiera por lo mal que me estaba sintiendo. Y resultó ser que cuando fui al hospital me dijo la doctora: no, pues es que lo que usted tiene son pánico de miedo, eso me dijo. Que al final de cuentas era eso, es un episodio de ansiedad. Y digo, caray, pues yo nunca he padecido eso, ¿verdad? Y decía, ¿cuándo? ¿Cómo, no? Y ya, bueno, total, informándome, pues ya vi que efectivamente pues hay ciertos síntomas que a veces padecemos que son precisamente, es precisamente ansiedad. Y muchas veces la ansiedad se da precisamente por cuestiones de estrés, sobre todo cuando uno anda sobrecargado de trabajo. A veces es mucho el trabajo, de repente nos brincan cosas que no están, que no son de nuestro día a día, nos salen situaciones que a veces nos sacan completamente fuera de nuestro confort, zona de confort. De hecho, a mí una de las cosas que precisamente me afectaba es precisamente eso, cuando no sabe uno cómo reaccionar o cómo van a ser las cosas, cómo actuar ante ciertas circunstancias que a veces no las tienes previstas, o que no las tienes previstas más bien. Pues te empieza a causar momentos de estrés, y si no lo controlas, llega un momento en que incluso puedes tener ansiedad. Incluso afecta, se sabe médicamente que el estrés afecta o causa daños a la salud, precisamente problemas de colitis, problemas incluso cardíacos, presión alta, en fin, toda una serie de situaciones que puede causar el estrés a nuestro cuerpo. Entonces, pues básicamente esa es la razón por la que a veces uno padece ansiedad. Y de hecho, como cristianos, quizás algunos digan, no, pero hermano, ¿cómo va a padecer eso? Pues no por eso vamos a descansar en Cristo precisamente. Entonces a veces nos brinca precisamente esa duda o eso. Bueno, pues somos cristianos, no deberíamos de padecer. Bueno, pues no estamos exentos, fíjense. No estamos exentos a padecer precisamente ciertas circunstancias o ciertos padecimientos, sobre todo hablando de cuestiones de ansiedad. De hecho, la Biblia también nos habla, ¿no? Nos dice que en algún momento pues, lo podemos padecer, incluso precisamente nos exhorta a que vengamos al Señor. De hecho, es precisamente la idea de este mensaje, porque precisamente cuando empezamos a tener ciertos detalles, ciertos problemas, y los hermanos a veces los notan, o nuestras familias los notan, pues lo primero que nos dicen, pues no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Ya si nos ponemos un poco más bíblicos o más cristianos, nos dicen, o incluso nosotros aconsejamos, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, es la frase que a mi esposa le gusta decirme cuando estoy así en una etapa fuerte. Siempre mi esposa me anima diciendo, pues recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces decimos, pues Dios tiene control también de las cosas. Yo, por ejemplo, lo que más me gusta precisamente usar es la frase de decir, pon tus cargas en Cristo. Y precisamente hablando de esta frase, pon tus cargas en Cristo, a veces nos surge, bueno, ok, pues sí es fácil decirlo, ¿no? Pon tus cargas en Cristo, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos?
qué tan fácil es? A veces es fácil para nosotros dar un consejo o incluso escuchar algún consejo cuando estamos pasando por una prueba, alguna situación difícil, pero qué tan fácil es llevarlo a cabo, qué tan sencillo es precisamente esto. Porque pues ciertamente todos sabemos que en Cristo está nuestro sustento, que podemos, que Él nos va a ayudar en dado caso y a sacar adelante, pero ¿cómo es que a veces no podemos descansar en el Señor? A veces, ciertamente, a veces nos cuesta trabajo descansar en el Señor. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado, que a veces nos cuesta un poquito trabajo, y dicen, pues sí creo, pero aún así estamos preocupados, aún así estamos alterados, aún así nos cuesta trabajo. Precisamente poner nuestras cargas en el Señor. Y es precisamente el motivo de este mensaje en esta mañana, de cómo podemos nosotros, cómo podemos aprender precisamente a eso, a descansar en el Señor. Pero primero que nada, ya entrando en el tema, que aquí básicamente el llamado que hace el Señor en este pasaje, que es el mismo Jesucristo quien está hablando aquí, pues dirige el mensaje a ciertas personas. A simple vista podríamos decir que habla o que está llamando a dos tipos de personas, a los que están trabajados y a los que están cargados. A simple vista, pues pareciera ser que habla únicamente a este tipo de personas, aquellos que tienen alguna carga, alguna situación complicada cuando él habla. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar más a fondo el significado de estas palabras, pues nos podemos dar cuenta que estas palabras realmente lo hace abierto a todos. De hecho, por eso va implícita la palabra todos, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué hablo por qué digo que es a todos? Bueno, de hecho, incluso este mensaje, aunque lo tomamos más para el lado del cristiano, para darnos ánimos al cristiano, pues de hecho este era un mensaje evangelístico que el Señor estaba haciendo. No le hablaba específicamente a sus seguidores, o en este caso a los apóstoles, a los apóstoles, sino le hablaba a todos los que estaban presentes. Él estaba hablando a todos los que estaban delante de él. Él estaba proclamando el evangelio precisamente a través de este llamamiento. Entonces, precisamente analizando esto, veamos lo que es la palabra trabajados. Cuando habla de la palabra trabajados, pues hace referencia a la parte física o material del hombre. Aquí está hablando a lo material, a lo físico del hombre, a lo tangible del hombre. En este pasaje la palabra usada en el griego es kopiao, que significa sentir fatiga por el duro trabajo. Es lo que significa esta palabra, kopiao, sentir fatiga por el duro trabajo. Y que se usa para describir afán o trabajo arduo. Es decir, trabajo arduo es trabajar hasta el cansancio, hasta no poder más, a eso se refiere. Entonces, por lo que se entiende, cuando dice venid a mí los que están trabajados, primeramente, pues por lo que se entiende es que va dirigido para llamar a aquellos que están sumidos en los afanes de este mundo, dedicando sus vidas al trabajo duro. Ya sea porque en ese entonces, como sabemos, había la esclavitud, ya sea porque en ese entonces eran esclavos, o porque a lo mejor era su forma de vivir, es decir, estaban completamente sumidos en el trabajo, en el campo, algunos en los negocios, la mayoría, con tal precisamente de poder obtener recursos, algunos pues porque eran esclavos, estaban atados completamente a un amo. Y por lo más sencillo, a veces las mismas mujeres estaban también pues afanadas en cuestiones del hogar. De hecho, tenemos ahí un ejemplo en la Biblia, ahí en Lucas 10, versículos 38 al 42, lo vamos a leer, si gustan acompañarme. Lucas 10, 38 al 42. Este pasaje nos habla, es un pasaje muy conocido, que seguramente ustedes ya lo han leído, ya lo han escuchado antes, es el del pasaje de Marta y María. Cuando nos dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, el cual no le será quitado. ¿Sí?
Aquí vemos claramente, es el claro ejemplo que precisamente pone nuestro Señor de lo que es el afán, de lo que es estar trabajados. Sí, en algo sencillo, ni siquiera se fue al extremo, en algo sencillo, en algo simplemente como como lo que es el hogar. El Señor precisamente llega a esta casa, empieza a hablar. Y de estas dos hermanas, una está bien apurada, ¿no? Imagínense, yo creo que las damas, sobre todo las hermanas, seguramente les ha pasado cuando llega a visita a su casa, ¿no? A veces andan ahí atentas, ¿no? O sea, que andan viendo entre levantando las cosas para que no se vea la casa tirada, que se vea más o menos presentable, limpia, atender a la visita con algún alimento, invitarle algún alimento, algo para que se refresque. Pero ya saben lo que es estar así apurado, ¿no? Entonces este era el caso precisamente de Marta, andaba apurada, andaba atendiendo a los que habían llegado con Jesús, andaba apurada en los diferentes quehaceres, andaba bien afanada, pero perdió completamente la perspectiva de quién había llegado a su casa, de quién estaba ahí precisamente en su casa. Era Jesús, el mismo Señor Jesucristo estaba en su casa. Ella andaba ocupada en otros aspectos de necesidades que tenía. Sin embargo, su hermana María no, ella sí inmediatamente ubicó al Señor Jesucristo y se postró, estuvo con él, estuvo escuchándolo, atenta a su llamado. Entonces, de la misma manera, a veces a nosotros nos pasa algo similar. ¿Cuántas veces no estamos igual que Marta? Afanados, apurados en cuestiones, digamos, de la vida diaria, llámese trabajo, llámese casa, llámese escuela. ¿Sí? Estamos completamente ahí metidos en cuestiones que a lo mejor son necesarias, cuestiones de la vida diaria, pero a veces perdemos precisamente la perspectiva de quién es Jesús, de quién es Dios. Si no nos ponemos precisamente a pensar en quién hemos confiado, al menos hablando a los que ya creemos. Y pues definitivamente, pues aquellos que están en el mundo, pues sabemos que están constantemente, de hecho, los que hemos alguna vez estado en el mundo, sabemos que pues es la vida diaria, exactamente, es precisamente eso, estar buscando la existencia, estar buscando la forma de estar en los afanes diarios de por lo menos llenar ese vacío que tenemos espiritualmente o que sentimos en el alma, o queremos simplemente de alguna manera buscar un sentido a la vida para aquellos que no han venido a Cristo. Entonces es realmente algo que ocurre día a día, tanto para los que no son cristianos como para los que ya venimos o hemos sido salvados. De hecho, por ejemplo, para los que hemos sido salvos, hablando precisamente de los afanes, por poner un ejemplo, a veces pasa, no sé cuántas veces les ha pasado, que a lo mejor, de hecho antes de la pandemia esto era lo más común, a lo mejor nos sentíamos enfermos, empezábamos a toser, a tener síntomas de gripa, hablando antes de la pandemia, o teníamos algún dolor después de la pandemia, y decimos, no, pues ya me siento malito, mejor hablo a mi jefe, ¿sabes qué? No voy a trabajar, estoy malito. Y ahí estamos hablando, ¿sabes qué? Pero también había aquellos que decían, no, todo lo contrario, así como me sienta, así voy a trabajar. ¿Por qué? Porque necesito sacar el trabajo. Así como me sienta, me pongo a hacer las cosas porque necesito sacarlas. Así me duele la espalda, o así ande ya contagiando a todo el mundo, que de hecho es lo que ahorita he estado viendo en las oficinas. Una persona no quiso hacer caso a las sugerencias y más bien a las normas de salud. Y así como sentía con tal de sacar su trabajo, así fue a la oficina, así intentó hacer que tenía COVID y hizo un contagiadero. Pero no fue porque el patrón le ha dicho, oye, ¿sabes qué? No, esa persona quiso ir a trabajar así. Pero sin embargo, a veces cuando se trata de venir, por ejemplo, de asistir a las reuniones, pues a veces, no voy porque me duele la uña. No voy porque me siento, esta noche me desvelé viendo una película, me levanté tarde, pues ya no alcanzo a llegar, ya no voy. O entre semana, a veces estamos tan metidos en el trabajo, sacando las actividades de todos los días, terminamos cansados y ya ni siquiera le dedicamos, ya no hablamos de reunión, ya dedicamos un tiempo a la oración o a la lectura de la palabra. Y ya ni se diga de los miércoles de oración porque pues, ni nos acordamos que existe el servicio. Ni nos acordamos de que quiere estar presentes en la oración. Simplemente no, estoy cansado, no tengo tiempo, salí tarde. Por cierto, los servicios ya ahorita son virtuales, luego los haremos presenciales para que lo vayan agendando en sus ideas, en sus agendas. Entonces, a veces también empezamos a dejar de esa manera las cosas del Señor, empezamos a perder, pues, así como Marta, la perspectiva de quién hemos creído. Y en cuanto hablamos cuando nos habla acerca de cargados, la palabra cargados, pues se estaba refiriendo a la parte moral o espiritual.
Y es que la palabra en griego utilizada aquí es fortizo, que significa cargar o imponer una carga ceremonial, una carga espiritual. Sabemos que los judíos en ese entonces cargaban precisamente sobre sus hombros con la ley mosaica, que eran 300, aquí en la información tengo 365 mandamientos prohibitivos, era la ley mosaica. O sea, no solamente eran los 10 mandamientos que comúnmente conocemos, sino eran más, eran 365 mandamientos prohibitivos y 248 mandamientos positivos. Eso era sobre lo que en ese entonces los judíos, y de hecho a la fecha todavía los judíos cargaban sobre sus espaldas. Eso era lo que los hacía sentirse constantemente condenados. De hecho, vemos ahí en la Biblia, en Mateo 23, 1 al 4, que Jesús precisamente denuncia a los escribas y fariseos por imponer estas cargas al pueblo. Mateo 23, 1 al 4 nos dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces aquí está hablando precisamente de las cargas que estaban imponiendo los sacerdotes o los fariseos, precisamente al pueblo judío. Entonces por eso les habla de los que están cargados, porque tenían cargas que en este caso eran cargas espirituales. Es decir, cuando habla de cargados, pues se describe los esfuerzos del hombre de tratar con su pecado, con su culpa, su miseria personal, por medio de alguna forma impuesta o de legalismos religiosos o por cualquier otro método o estrategia humana, pero sin obtener resultados. Cuando estamos hablando de cargas, cuando nos habla precisamente de cargas, pues es precisamente una forma de tratar de salir, digamos, de calmar la conciencia o sentirnos tranquilos por alguna manera, mediante ciertos ritos religiosos, que de hecho era lo que en ese entonces hacían los judíos, ritos religiosos. Actualmente pues ya tenemos cuestiones más psicológicas, como pues libros de superación, libros de superación personal, conferencias. Ahora están de moda las conferencias ahí ponen algunos youtubers, se me fueron los nombres, de estas personas ahí con tal de que te sientas así bien contigo mismo, de alivianar esas cargas, alivianar entre comillas las cargas que son reales. De hecho, tomando un ejemplo, por ejemplo, en el catolicismo, se utiliza mucho realizar mandas religiosas. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes les tocó, si alguna vez fueron católicos, les tocó realizar ese tipo de actividades. Yo me acuerdo que, por ejemplo, allá en Puebla, me acuerdo que cierto momento los jóvenes se reunían, los jóvenes de la colonia, para ponerse de acuerdo, irse caminando en el 12 de diciembre, de irse caminando desde la ciudad de Puebla a la Ciudad de México y algunos de rodillas para cumplir alguna manda. Y ellos decían, no, pues es más, ya no quiero tomar, me voy a ir de rodillas de aquí hasta la Villa de Guadalupe para ya no emborracharme. Les duraba el gusto en cuanto se les curaban las rodillas, ya después de que se les curaban a la semana ya andaban otra vez igual. Entonces a veces así hacemos, ¿no? Queremos buscar por medio de ciertos compromisos religiosos el tratar de calmar un poco la conciencia. A eso se refiere precisamente las cargas, a tratar de sobrellevar las cargas, a lo que se va refiriendo el Señor. Pero como podemos ver en este llamado general, pues realmente no era únicamente para las personas que se sentían o que estaban atravesando por un cierto problema o cierta dificultad, sino era general. Entonces el Señor estaba proclamando el Evangelio de esta manera a todos los que estaban ahí, a todos los que lo estaban escuchando. Amén, no sé si me explico. Pero nada más como nota aclaratoria, a veces confundimos un poco el legalismo con la vida cristiana. Legalismo pues no es otra cosa más que exigencias impuestas para alcanzar la salvación. Eso es el legalismo, cuando se nos exige algo de forma impositiva, condicionando la salvación. Pero una cosa es el legalismo y otra cosa es vivir una vida en comunión con Dios y en santidad. No es lo mismo. Algo que podemos considerar como algo impuesto por la fe, por llamarlo así, a vivir una vida en comunión y en santidad, que es lo que constantemente nosotros, o los que el Señor nos da la oportunidad de poder dar su palabra, predicar su palabra, pues es el llamado que muchas veces queremos hacer, de llevar una vida en comunión con Dios en santidad. Pero esto más bien se da como resultado de nuestra salvación. No es porque se nos imponga,
Es porque ahora que somos salvos, ahora que tenemos al Señor Jesucristo y creemos en Él como su Señor y Salvador, pues tiene que haber un cambio en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, pues el resultado es estar en comunión, estar en la constante búsqueda del Padre y al mismo tiempo, pues también vivir una vida de santidad. Entonces, una cosa es impuesta y la otra es el resultado de. No sé si me explico. Quería aclarar este punto porque a veces solemos confundir o a veces tocamos esos puntos y decimos, bueno, pues a lo mejor si me piden que vaya es porque a lo mejor me están imponiendo algo, pero no es así. Es simplemente una forma de demostrar nuestro compromiso que tenemos, más bien de demostrar nuestra gratitud que tenemos con nuestro Padre. Entonces, bueno, ok, pues aquí ya hablamos de por qué hace el llamado a nuestro Señor, por qué hizo el llamado al Señor Jesucristo en ese momento, a todos los que lo rodean, y que pues ahora como nosotros como cristianos pues nos toca saber, ok, bueno, pues ya venimos a Cristo, ya soy salvo, pero ahora ¿cómo le hago precisamente para poder descansar en el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder descansar en el Señor? Dice fácil, pero hay algo que tenemos que hacer. Lo primero de ellos, como dice el versículo, ya haciendo un análisis más profundo de este pasaje, el versículo 28, que nos dice, venid a mí. Lo primero que encontramos aquí es una invitación por parte del mismo Señor Jesucristo, venid a mí. ¿Sí? Esta es una invitación que implica una acción. Es decir, que lo primero que nos dice es que debemos de ir, de movernos, ponernos en movimiento. Ir precisamente ante el Señor. No nos pide, recuerdan por ahí alguna vez leímos, o seguramente no se recuerdan la historia de los 10 leprosos. Cuando el Señor Jesucristo los sana, ¿qué es lo que les ordena? Pues vayan y preséntense ante el sacerdote, presenten ofrendas. ¿Se recuerdan? También por ahí otro pasaje, igual el Señor Jesucristo, ahorita no recuerdo qué versículos son, cuando también sana a otro leproso y le dice lo mismo, ve y presenta tu ofrenda ante el sacerdote, pues de que ya ha sido limpiado. Aquí es lo contrario, aquí no les dice ve, aquí no les está diciendo a los que estaban delante de él, vayan y preséntense ante el sacerdote, vayan y presenten una ofrenda, vayan y hagan esto, hagan el otro, vayan y preséntense ante tal situación. Aquí lo que les dice es venid, no dice vayan, es vengan conmigo. Imagínense la invitación, es una invitación directa hacia ir con él. Y eso también pues implica oración. A nosotros actualmente pues nos implica estar en oración. Dice Filipenses 4, 6 al 7, versículos 6 y 7, Filipenses 4, versos 6 y 7 nos dicen, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Alguien lo tiene a la vista, el versículo? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué dice? ¿Con qué? En toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observen cómo este mismo versículo, que en este caso nos habla el apóstol Pablo, precisamente hace referencia a esto que el Señor Jesucristo está hablando. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades, ¿sí? Delante de Dios en oración. ¿Sí? Entonces, el primer paso para poder lograr el descanso en el Señor es precisamente ir a Él a través de la oración y ponerle, por medio de la oración, precisamente esto, ya sea nuestras necesidades o nuestras peticiones delante del Padre. Les voy a invitar para que busquen Lucas 22, 42 al 44. Lucas 22, 42 al 44. Acá hay otro ejemplo. Y el mismo Señor Jesucristo es quien nos pone este ejemplo acerca de la oración. De cómo precisamente poner nuestras cargas a través de la oración en las manos de nuestro Dios. Dice, voy a leer desde un poquito antes, dice, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué dice? ¿Oraba qué? Más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Híjole, este pasaje es uno de los pasajes que a mí más me impacta por lo que dicen en estas palabras. No sé cuántos de ustedes se puedan imaginar la situación que estaba pasando el Señor Jesucristo. De hecho, creo que es inimaginable lo que estaba sintiendo nuestro Padre, el Señor Jesucristo, en ese momento. O sea, tal era su agonía. Él mismo, sabemos que él mismo era Dios. Sin embargo, él se depositaba presente en las manos del Padre. Le decía, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esta agonía que él tenía, él dice su palabra que oraba con más intensidad, oraba más intensamente. No sé cuántos de ustedes ha pasado, pero a veces cuando pasamos precisamente por situaciones difíciles, a mí me ha pasado que a veces viene un problema de repente y lo primero que piensas es, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a arreglar? Más, por ejemplo, cuando son cosas que no te esperabas, ¿no? O sea, lo primero que piensas es, ok, se me acabó el gas, por así decirlo. ¿Cómo le hago? No tengo dinero. ¿Cómo le hago para cargar el gas? Por ejemplo, a mí hace poco, no tiene mucho, que me llegaron las personas a molestar por ciertas cuestiones. Y personas que ni las conozco llegaron hasta cierto punto amenazando, ay, te voy a demandar por esto y por el otro, X situación. Y lo primero que piensas, ay, caray, ¿cómo le hago, no? ¿Corro con un abogado? ¿A quién le pido consejo? ¿Qué hago, no? O sea, ¿a quién corro para pedirle ayuda, no? Pero nos olvidamos de algo, de la oración. Primero queremos correr para todos lados para ver cómo resolvemos el problema y al último dejamos la oración. Y ya porque sabemos que tenemos que orar, pero a veces ni eso. Pero no, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ante ciertas situaciones lo primero que tenemos que hacer es orar. De hecho, debe ser nuestro pan diario todos los días, estar en la oración. Pero es cuando más debemos de estar orando. Cuando la situación está más difícil, es cuando más debemos de estar entregados en la oración. Ya sé que a veces pasa que estamos orando y por lo mismo del problema a veces estamos a media oración y ya estamos pensando en cómo resolverlo. Bueno, pues sí es algo con que a veces batallamos, de hecho a mí me ha pasado. Pero aún así no debemos de dejar que eso nos quite de la oración, al contrario. Debemos de buscar más en la oración. Aquí pasa, de hecho, Isaías 58:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bueno, hago mención de este pasaje porque muchas veces nos pasa y que a veces el Señor no hace las cosas a nuestra manera, ¿no? De hecho, es lo que muchas veces ocurre. Que a veces en las oraciones esperamos una respuesta como, ¿por qué nos está pasando esto? O otra respuesta como, ¿cuándo se va a solucionar esta situación? Muchas veces cuando estamos orando, lo primero que estamos esperando buscar o esperamos escuchar que el Padre nos diga cuándo nos va a pasar o cuándo se va a solucionar. Pero no, aquí debemos de tener en cuenta que el Señor no hace las cosas a nuestra manera. Él es soberano y sus tiempos no son nuestros tiempos. Él a su debido momento y cuando Él lo crea necesario va a responder esa oración. Y muchas veces es lo que a veces también caemos cuando hablamos de oración. Caemos en el error de pensar, bueno, pues es que a lo mejor el Señor no me escucha. O a veces la respuesta que nos llega de parte de Dios no es la que nosotros estamos esperando. Entonces aquí también debemos de aprender de este pasaje que leímos hace un momento de Lucas, del ejemplo que nuestro Señor hace, nos da más bien. Es como Él se atiene a la voluntad del Padre. Se atiene completamente a la voluntad de Dios. Él en la carne posiblemente estaba pensando, yo no quisiera ser sacrificado, yo no quisiera, él ya sabía lo que le venía. Él posiblemente estaba pensando, no quiero ser golpeado, no quiero sufrir ese dolor. Sin embargo, él dice, no se haga lo que yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. Entonces también cuando nosotros oramos, debemos de primero buscar la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo y es presente lo que se nos habla en esto cuando hablamos de oración. Lo que nos pide el Señor es tener confianza y esperar, como dice Salmo 130, versículo 5 de la traducción lenguaje actual, dice así, Salmo 135 dice, en Dios he puesto mi esperanza, con todo el alma confío en Él, pues confío en sus promesas.
El salmista nos dice que con todo el alma debemos de confiar en Él, confiar en sus promesas. También pasa que cuando estamos en la oración a veces, o estamos orando, a veces pasamos mucho tiempo, o sea, no estamos hablando de un día, 2 días, llevamos ya tiempo orando por X o Y situación. Y a veces sentimos que el Señor no nos responde, sentimos que hay silencio en su respuesta. No sé cuánto a ustedes les ha pasado esta situación, que a veces oramos, llevamos cierto tiempo, decimos, caray, pues no veo respuesta, hay silencio. Bueno, pues cuando hay silencio en la respuesta, pues puede ser por alguna de estas dos razones. La primera es que quizás estamos orando mal y solo estamos pidiendo para nuestros propios deleites, como dice Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Quiero poner un ejemplo algo burdo, que se lo quieren llamar. Pero yo, por ejemplo, hace tiempo oraba yo y pedía, Señor, dame una casa. Señor, dame una casa. Quiero una casa grande, 2 pisos. Señor, dame una casa, 2 grandes pisos, que sea barata, que la pueda pagar. Y me dio mucho tiempo. Pregúntenme cuándo el Señor me respondió. Estaba pidiendo algo para mí, algo material, algo que realmente no ocupaba. No digo que sea mal orar por una casa, por ejemplo, sino que era algo que realmente no ocupaba, simplemente algo que yo quería tener. Porque además no les dije, la quería pedir, la que la estaba pidiendo en Ensenada, en una playa. Era algo que no necesito, que no necesitaba. Pues obviamente el Señor no me iba a pedir, no me iba a responder nunca. Más, seguramente ni me escuchó. Y pasa muchas veces eso, que a veces pedimos, y Santiago lo dice claramente, piden mal porque piden para sus propios deleites, para sus propias concupiscencias, su propio pecado. Por eso muchas veces el Señor no responde porque ya sabe que lo que pedimos no lo necesitamos y no está en su plan dárnoslos. ¿Se me explico? Entonces tengamos cuidado cuando hagamos una oración y veamos que no estamos recibiendo la respuesta. Puede ser que no recibimos la respuesta porque quizás no es algo que realmente debamos tener, necesitemos tener. Por eso es que quizás el Señor no responde. La otra razón por la cual puede que no haya respuesta es porque quizás algo está bloqueando nuestra oración. En este caso, el pecado bloquea nuestra oración. De hecho, el Salmo 66, versículo 18, de la Nueva Traducción Viviente nos dice así, Salmo 66, 18, Nueva Traducción. Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Amén. Entonces a veces, cuando nosotros estamos en pecado, el pecado también bloquea la oración, puede bloquear las oraciones. ¿Por qué? Porque de hecho no podemos estar ante el Padre si no estamos a cuentas con Él. Y cuando no estamos a cuentas con Él, no podemos venir ante su presencia. Cuando no le hemos pedido perdón, no podemos venir delante de Él. Entonces, esa puede ser la otra razón por la cual a veces no hay respuesta hacia nuestras oraciones. Entonces, pongámonos a pensar también primero eso. Y vemos que ya pasa un tiempo y no hay respuesta, Señor, a lo mejor hay algo en mí, hay un pecado que no te he confesado y que necesito ponerlo en tus manos. Bueno, y ahí la tercera razón, que de alguna manera también la mencioné hace un momento, pues era de que a veces el Señor pues tiene su tiempo y a su debido momento nos va a contestar. Entonces no hay que desesperarnos, sino al contrario, pues hay que mantener nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Entonces, como primer paso, al venir al Señor, como dice su palabra, venid a mí, es venir a Jesucristo, y eso lo hacemos mediante la oración. Y cuando más difícil sea la situación, pues hay que orar con más fervor, no separarnos de la oración. El segundo paso para lograr el descanso en el Señor, pues es llevar su yugo. En el versículo 29 nos habla de llevar su yugo. Ahora, ¿qué es un yugo? Seguramente, bueno, para los que alguna vez hemos estado en el valle, bueno, o en el campo, vemos que el yugo es como de hecho es una herramienta, yo digo que es una herramienta, es un armazón de madera, porque ahora ya los hay de metal, donde pues amarraban a 2 animalitos, o más bien ponen a 2 animalitos, en este caso pueden ser bueyes, caballos, asnos. Y sirve para que por medio de ese armazón, pues esos animales puedan hacer ciertas tareas, puedan ya sea mover una carreta,
arar el campo, llevar cargas. Entonces, el llevar un yugo o el tener un yugo, pues precisamente eso implica eso, precisamente llevar una carga. En la cultura judía, pues un yugo era un símbolo de esclavitud, pero también esa expresión pues era usada como una forma de representar la obligación o responsabilidad del judío con Dios. Por ejemplo, se dice que estaba el yugo de la ley, tenían el yugo de la ley, el yugo de los mandatos, el yugo de las tradiciones y otros tantos yugos que los sacerdotes imponían, como lo habíamos leído hace un momento en Mateo. Por eso cuando el Señor nos habla o les dice, dice cuando tomen mi yugo, tomar mi yugo, aparentemente suena algo contradictorio, porque bueno, si nos está hablando de descansar en el Señor, ¿cómo es que vamos a tener una carga más? Bueno, pues no es tanto eso de tener una carga más, sino cuando dice de tomar mi yugo es porque nos está hablando de que debemos de soltar los otros yugos. En este caso estaba hablando del pueblo. El pueblo estaba siendo oprimido por tantas cuestiones legalistas, por así llamarlas, que de alguna manera pues eso hacía que se sintieran mal o se sintieran culpables, estaban en constante culpa, viviendo en constante culpa. No podían pues con la carga del pecado, precisamente, a final de cuentas es eso, la culpa es producto del pecado, entonces no podían con la carga del pecado. Entonces cuando el Señor les habla y le dice, tomen mi yugo, es precisamente porque les está hablando a venir a Él y poder precisamente de poder en su palabra, o más bien pues sí, en su voluntad, pues poder descansar y poder pues poner esas cargas en sus manos. Lo estoy haciendo un poquito, a lo mejor lo estoy entrando un poquito con esto, pero para hacer un poquito más claro, para un poquito más claro acerca de lo que el yugo significa o representa, dejar más en claro este concepto, les voy a leer esto que dice: el yugo básicamente ataba un animalito con otro para que entre ambos pudieran ejercer una fuerza de trabajo repartiéndose la carga y facilitarse la tarea a realizar. Pero cuando lo llevamos al lado simbólico, un yugo representaba una forma de esclavitud, porque significaba estar siendo atado a una forma de directrices con la que regían sus vidas. Un yugo era eso, una directriz con la que regían sus vidas. Por eso es que se entendía que el yugo que el hombre debía tener era estar sujetos a la ley, como ya lo hemos mencionado, a sus tradiciones, que lo llevaban precisamente a soportar las cargas que eran impuestas por los mismos sacerdotes. Estaban sometidos a acatarlas y llevarlas a cabo tal cual se les ordenara que hicieran. Pero pues esto no les daba la paz que ellos necesitaban. Sin embargo, el hacer el cambio por el yugo de Jesucristo es quitar estas cargas impuestas por los hombres, y ahora ya no dependían de la ley para ser salvos, sino que ahora solo tendrían que poner su fe en Jesucristo para alcanzar la salvación. Y de esta manera ahora su carga sería más llevadera. Que es lo que estaba tratando de explicarles hace un momento. Es decir, todo tiene un contexto, digamos, espiritual o legalista, por así llamarlo, donde las personas en ese entonces basaban o buscaban una forma de alcanzar la salvación mediante la ley, mediante sus tradiciones. Venir a Jesucristo sabemos que eso nos sirve. Ahora Jesucristo es el que dio su vida por nosotros y ahora es por medio de Él como alcanzamos la salvación. ¿Y por qué decimos que sus cargas son más llevaderas o por qué es más fácil? Bueno, precisamente porque ya no tenemos ese peso de estar cargando con cosas impositivas, sino que ahora sabemos que en el Señor ahora somos salvos y que ahora todo lo que vivamos en este mundo, pues ya ciertamente estamos aquí de paso. Sino que ahora nuestro galardón está en el Señor y sabemos que ahora nuestro destino es el cielo. Al final de cuentas ahí vamos donde vamos a pasar la eternidad. No sé si me explico. Entonces esto de alguna forma es como un aliciente. Ciertamente la palabra nos dice que aquí vamos a pasar ciertas situaciones. Aquí vamos, de hecho ahí en el pasaje de Juan 16:33 nos dice
Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ahora cuando nosotros venimos a Jesucristo, y como dice su palabra también, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, pues sabemos que Él ya venció. Él aquí está hablando de pecado, hablar de pecado. Entonces, Él ya ha vencido el mundo. Vamos a tener ciertamente problemas, situaciones, aflicciones. Eso no va a desaparecer. Pero en Jesucristo tenemos la victoria. Ahora, ¿cómo podemos precisamente llevar este yugo? Bueno, en Hebreos 12, 1 al 2 nos dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense cómo va amarrando venir a Él. Cuando venimos a Él estamos poniendo los ojos en Jesús. El llevar su yugo es despojarse precisamente del pecado que nos asedia. ¿Sí? Ponernos en las manos de nuestro Señor. También lo podemos hacer mediante su palabra. Salmo 33:4 nos dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta es la palabra de Jehová. 119:2, Salmo 119:2 nos dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Guardar su palabra y buscar al Señor de todo corazón. Es la forma en que podemos nosotros poner o llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Hace rato les mencionaba que un yugo precisamente era una directriz. Una directriz es una forma, por llamarlo así, es una forma de pensar, de pensamiento, que de alguna manera usaban para poder dirigir su vida. Es algo en que basarse para dirigir las vidas. Bueno, pues qué mejor manera de basarnos en su palabra para poder llevar nuestras vidas. En su palabra encontramos consuelo. En su palabra encontramos la respuesta a veces a los problemas que también a veces nos aquejan. ¿Por qué? Porque en su palabra nos dice cómo debemos de actuar como hijos de Dios, cómo debemos de actuar como cristianos. En su palabra precisamente nos habla del pecado que tenemos que dejar a un lado. ¿Amén? Entonces, de esta manera es como podemos hacer que la palabra de Dios nos dirija en nuestras vidas. Pero para ello necesitamos leerla. No nada más es tenerla ahí en mi casa, ahí está la palabra de Dios, y pues, ay, qué padre, ¿no? De hecho me ha tocado ver casas de cristianos donde la tienen en cierto lugar casi como un altar, ¿no? Entran en un mueblecito especial para la Biblia. Pero pregúntenle al hermano si la ha leído. Es más, yo les pregunto a ustedes si la han leído en esta semana. ¿Han leído en algún momento la palabra de Dios? No cuenta los versículos que aparecen en Facebook, esos no cuentan. Ustedes han agarrado la Biblia y a ver qué dice para mí. Es importante leerla. En esto precisamente, es esto lo que precisamente nos permite llevar el yugo. Curiosamente, como hablamos de yugo, como hablamos de cargas, hay diferentes yugos. Actualmente hay diferentes yugos. Hay un yugo que es el de la religión. Hay que mencionarlo, hay un yugo que es de la religión, que es de alguna manera poder cumplir con ciertas normas o ritos, como habíamos mencionado hace un momento, para calmar las conciencias. Y actualmente, precisamente, en muchas iglesias se imponen ciertas creencias a manera de religión con tal de alcanzar la salvación, algo similar a lo que había pasado en los tiempos de Jesucristo. ¿Cómo qué? Iglesias, hablando de iglesias cristianas entre comillas, como por ejemplo una forma de vestir,
Sí, se les exige a los hombres, a los caballeros, venir así como soy yo ahorita presentable. A las mujeres faldas largas y velos. Si no vienes así, no entras. No me interesa, pero no entras. En algunas iglesias se está imponiendo ahora la moda de hablar en términos hebraicos. Yeshua, Mashiach y otras tantas palabras que dicen, ¿no? Y cuidado digas Jesús porque no, eso es pecado, hermano. Oye, ¿por qué? Está mal. Jehová es Yahvé, con cierta pronunciación. O sea, no puedes decir Jehová, porque oye, eso es pecado prácticamente. Otras situaciones, incluso en algunas iglesias también se imponen, por ejemplo, aquellas que nos hablan, que curiosamente aquellas que hablan o que nos dan motivaciones, que son más que nada las iglesias no se me fue el nombre, pero donde te piden estar constantemente con tus diezmos, con tus siembras. Siembra, diezmos, la prosperidad, gracias. Porque si diezmas, se te va a devolver, el Señor te lo va a dar. Si agarran versículos al aire y si tú pones tu pan sobre las aguas, el Señor te lo va a dar y te va a dar 100 por 1000 y no sé cuánto y te lo va a devolver. Siembra $1000 y el Señor te va a dar $100,000. Y ahí están los pobres hermanos sacando los ahorros del banco y dándoselos al que se los está pidiendo, ¿no? Y nunca llega esa promesa porque realmente no es correcto. Es un yugo que se le están imponiendo. Con tal de estar bien, de mejorar económicamente o ser prosperado. Sin embargo, no lo alcanzan. Y así podemos hablar de una serie de yugos que se imponen religiosamente. ¿Pero por qué hablo de esto? Bueno, porque también curiosamente hay ciertos, a veces como cristianos, realmente cristianos, a veces también llevamos un yugo que también debemos de dejar. Y es precisamente cuando no estamos en oración, cuando no leemos su palabra y tenemos ignorancia. ¿Qué es su palabra? Mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces a veces llegamos con ciertas situaciones o ante ciertos problemas y al desconocer lo que la Biblia nos dice, cómo podemos actuar, pues es como nos empezamos a ahogar y sentimos que no podemos con esa carga. Por eso es importante también estar en constante comunión, estar en constante lectura, porque aquí en la Biblia sí nos vamos a encontrar cómo vamos a poder actuar, cómo vamos a poder incluso llevar a nuestras familias, cómo vamos a poder dirigir a nuestras familias, dar consejos a nuestros hijos, cómo tratar a nuestros padres, cómo tratar incluso al prójimo. Y no hablo de los hermanos, hablo de los prójimos que están alrededor nuestro, del trabajo, la escuela, los vecinos. Y a veces nos cuesta, es fácil amar, como dice la palabra, es fácil amar al que tienes ahí cerca, al que de alguna manera te retribuye, es fácil amar al hermano. Pero qué difícil a veces es amar a los vecinos, y más cuando ponen sus escándalos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Es difícil. ¿No les ha pasado? O en el trabajo, el compañerito que cada rato nos anda poniendo el pie para hacernos quedar mal, es difícil. Sin embargo, la Biblia nos menciona cómo podemos tratar con esas personas. Y no es maldiciéndolas. No es diciendo, Señor, te lo llevas o te lo mando. Es Padre, bendícelos. Amándolos. Y esto nos dice la palabra de Dios. Ese es el yugo de Jesucristo. Y precisamente cuando empezamos a comprender esto es como empezamos a descansar en el Señor. El segundo paso que el Señor nos ordena, nos manda para poder descansar en Él, es precisamente aprender del Señor, como lo hemos venido mencionando. Y hay su palabra ahí en Mateo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué debemos de aprender del Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Dos características del carácter de Jesucristo es lo que nos está diciendo que debemos de aprender de Él, principalmente. Para esto en particular, debemos de aprender mucho del Señor, pero para esto en particular, para descansar en Él, dos cosas nos está diciendo. Manso y humilde, ser mansos y humildes. ¿Qué es ser manso? De hecho, la palabra en nuestra cultura solemos darle una connotación negativa, manso.
Ya que cuando alguien se dice que es manso, lo primero que pensamos que es una persona con falta de carácter, que es débil, blanda, sumisa, complaciente, sin ánimo y hasta tímida. ¿Sí? A veces cuando vemos una persona que es así, decimos, es que es un mansito. Mansito, ¿eh? Sin embargo, esta creencia está muy lejos de la realidad. Y es que si bien la palabra en su original griego, que es praus, significa ser apacible o apacible, esta palabra tiene un significado más profundo. De hecho, hablando en términos griegos, hablando de los griegos, Aristóteles definía a la mansedumbre como el término medio entre la excesiva ira y la excesiva calma, algo como comúnmente le llamamos ecuanimidad. Por lo que al usarse como adjetivo, ser manso, adquiría un significado más especial, ya que si bien hay tranquilidad, detrás de esta tranquilidad está la fuerza del acero, según Aristóteles. Por lo que un hombre manso es aquel que está bajo un perfecto control de sus emociones. Realmente eso es lo que significa ser manso, estar en completo control de nuestras emociones. Suena algo así como ser frío, sin embargo no es así. Por lo que en el caso del cristiano, pues la mansedumbre es la fuerza interna que nos da el Espíritu Santo para no dejarnos llevar por los arrebatos emocionales, ya que Él controla nuestras emociones y estaba bajo la guía del Espíritu Santo. A eso se refiere la mansedumbre, tener control de nuestras emociones. Pero sobre todo es el Espíritu Santo. Nosotros como humanos es muy difícil controlarnos, ¿eh? Es muy complicado. A nosotros como humanos, hablando en términos generales, es difícil poder controlar una emoción. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo es como podemos lograrlo. Él es el que nos ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, porque a veces pasa, sobre todo aquellos que somos mecha corta, que de repente cualquier cosa nos hace explotar. Nos enojamos y empezamos a hablar fuerte, a agredir incluso verbalmente a las personas que nos rodean, nuestras parejas, por ejemplo, nuestros hijos, compañeros. Perdemos la cabeza y empezamos a vociferar. No nos controlamos. Sin embargo, la mansedumbre es precisamente eso, controlar eso que está mal. No voy a ir al extremo, a veces somos muy risueños y por aquí me dicen un pequeño chiste y una hermana que es así, que le dices algo que ya se oye la risa a 20 cuadros de distancia, ¿no? Ya, qué escandalosa es la persona, ¿no? Pero hay que sabernos controlar. Hay que saber controlarnos precisamente. Y eso precisamente logramos mediante el Espíritu Santo. Precisamente el Señor Jesucristo nos da cátedra de esta virtud, de lo que es mansedumbre. Él muchas veces se mostraba amoroso y afable para quienes lo seguían. Sí, vemos ahí en las Escrituras, en los diferentes pasajes del Nuevo Testamento, cómo el Señor trata a las personas que lo siguen, como Él hace, o más bien les da milagros, trata a las personas con amor, es considerado con ellas, con las mujeres, inclusive que en ese entonces sabemos que tenían, pues eran lo menos que había en la sociedad. Era considerado con ellas. Pero también sabemos que cuando era necesario, hablaba fuerte contra los escribas y contra los fariseos. Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo a los fariseos. Imagínense fuertes palabras, hipócritas les dijo. Así les llamaba, como dice Mateo 23, 27. El Señor nunca dudaba con hablar en la verdad. Es más, incluso recordemos también que Él volcó las mesas de los cazacambistas en el templo. Diferentes pasajes lo registran, por ejemplo, Mateo 21, del 12 al 13 nos dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el Señor también tenía, cuando era necesario, ponía su carácter fuerte.
O sea, no era una persona como a veces nos hacen pensar cuando hablamos de mansedumbre, cuando mencionamos un momento como alguien tímido, alguien, "Ay, no levanto ni la voz". No, el Señor también cuando era necesario hablaba fuerte y hablaba duro contra las injusticias. Pero también cuando pasó su calvario también tuvo su manera de reaccionar. Nosotros ¿cómo reaccionaríamos si alguien nos golpea o alguien nos empuja? A veces pasa que accidentalmente nos empujan y volteamos, ¿quién fue? Y casi echarle bronca, ¿no? Pero tan solo ahí tenemos el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue al Calvario. ¿Qué nos dice Isaías 53:7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nunca respondió a las agresiones que el Señor padeció en ese momento. A esos latigazos que el Señor le daba, a esos golpes que los soldados le daban. Él no reaccionó. Yo creo que nosotros, no sé si vieron por ahí, se subirá un video ahorita como de la Semana Santa, no sé si lo vieron, donde allá no sé en qué parte de la República de México, creo, que hacen la significación del Vía Crucis. Ya llevan a la persona que hace la representación de Jesucristo cargando un madero, según Jesucristo cargando la cruz. Y ahí van los soldados, y uno de los soldados que estaban interpretando ahí en la obra se emociona y lo agarran a latigazos, pero seguidos. Se emocionó, no sé qué le dio al soldado. Y el actor que la hacía de Jesucristo se volvió y a soltar patadas. ¿Se imaginan al verdadero Jesucristo haciendo eso? Jamás. Jamás. Él enmudeció, cayó. Si una simple persona no aguantó 2, 3 golpecitos en una representación, imagínense Jesucristo todo lo que sufrió, todo lo que padeció por causa de nosotros y sin embargo Él no abrió la boca. Ese es el claro ejemplo de mansedumbre, de estar bajo control, de tener control sobre nuestras emociones, incluso sobre esos miedos que a veces nos asaltan, sobre esos temores, es controlarlos. No debemos de temer porque ahora Cristo está con nosotros, porque es el Señor Jesucristo el que nos gobierna. No hay nada que temer. ¿A qué le vamos a temer? Yo me preguntaba a veces cuando tenía mis crisis, ¿a qué le voy a temer? ¿A la muerte? Si yo muero voy a estar con el Señor. ¿A qué le voy a temer? ¿A quedarme ciego? ¿A quedarme sordo? ¿Eh? Ya está el Señor, aprenderé braille o aprenderé el lenguaje de señas. Pues no hay nada que temer. Porque ahora nuestra fe descansa en el Señor. Es precisamente eso, llevar en práctica nuestra fe. La otra característica del carácter de Jesús que vamos a aprender es precisamente la humildad. También la humildad a veces es un poco mal interpretada. Regularmente, cuando hablamos de humildad, lo primero que nos imaginamos es una persona pobre. Sí hay cierta razón para que la humildad también se refiere a la pobreza, hablando materialmente. Sin embargo, la humildad es más bien una virtud. Y esa virtud precisamente consiste en el conocimiento que puedan tener las personas de sus propias debilidades y limitaciones. Y actuar en base a ese conocimiento, es decir, saber cuáles son mis límites, cuáles son mis debilidades y en base a eso actuar. También a la humildad se le da el significado de sumisión. Sumisión en el entendido de que es la actitud que se tiene o que las personas tienen para someterse o rendirse ante la autoridad de una instancia superior. ¿Qué tanto me puedo aceptar que alguien esté arriba de mí, que alguien sea superior y que me dé alguna orden, por así llamarlo, por así decirlo? Hablando de manera cristiana, bueno, pues la humildad se ve como una virtud del cual es el buen entendimiento de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Lo que nos debe de impulsar a tener una vida de obediencia a Dios, sometiéndonos a su voluntad. ¿Sí? Entonces, para entender un poco más la humildad, pues es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Salmos 8, versículos 3 y 4 nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquel salmista estaba diciendo, pues tú creaste todo, creaste la luna, las estrellas, el sol, la tierra. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quiénes somos nosotros?
para que el Señor se acuerde de nosotros, para que haya tenido misericordia en nosotros y nos haya dado la salvación. Por eso es que muchas veces estoy en contra, por eso es que yo siempre estaría en contra de del clásico, yo declaro, yo decreto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Qué falta de respeto es esa? Al creador del universo, decirle, yo declaro, yo decreto. Oye, cada uno tiene mucho que ver un mensaje, una pastora salió por internet y decía, no acepto un no por respuesta. Después de la cantante también ella decía, no acepto un no por respuesta. Y en su prédica de esta pastora decía, no, pues es que la Biblia dice que debemos de exigirle. Es que la Biblia dice que debemos de pelear por nuestras bendiciones. Caramba. Completamente versículos sacados del contexto. Imposiciones, yugos nuevamente que está imponiendo esa religión. De exigirle, ¿y cuándo el Señor te va a responder? Eso se hace irrespetuoso. Él es el creador de todo. Entonces debemos de ubicar en qué punto estamos nosotros como para quererle exigir a Dios. A eso es precisamente parte. Es un sinónimo de la humildad precisamente. El mismo Señor también nos da el ejemplo de humildad. Eso lo vemos ahí en Filipenses. Filipenses 2. De hecho, todo el capítulo aparece que hace referencia, nos da una cátedra de lo que es humildad. Bueno, algunos versículos del capítulo 2 de Filipenses. Voy a leer el versículo 6. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, se está refiriendo a Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se imaginan? El gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, como lo hemos estado leyendo en instantes. Esa humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, se hizo como nosotros, padeció como nosotros, sufrió dolores como nosotros. Incluso Él siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. Como lo veíamos hace un momento en la oración del Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Nos estaba poniendo el ejemplo, no se haga lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. Y eso es muy importante precisamente para lograr el descanso del Señor, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces parece algo difícil. Y solamente algunos se preguntarán, bueno, pero ¿y cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, primeramente la voluntad la vamos a encontrar acá. Es vivir en santidad. Bueno, de hecho, creo que la primera voluntad del Señor es primero venir a Él, como lo hemos mencionado, ser salvos. Reconocerle como Señor y Salvador. Para aquellos que aún no lo han hecho, debemos de reconocerle como Señor y Salvador. Él quiere que seamos salvos. Su primera voluntad. Pero también, si ya hemos sido salvados, Él quiere que también vivamos en santidad y que le busquemos por medio de la oración. Esas son las primeras directrices de la voluntad de Dios. De ahí en fuera podemos buscar otras situaciones, a lo mejor algo más específico, más definido, de qué es lo que quiere para mi vida en particular, bueno, igual y lo vamos a encontrar en su palabra, porque al leer su palabra el Señor también nos va hablando, de qué es lo que quiere ya de manera individual, o incluso nos dice, si estamos pasando, por ejemplo, por alguna enfermedad, alguna situación difícil, ahí también nos va a decir por qué lo estamos pasando. A lo mejor es simplemente la prueba que necesitamos para que nuestra fe crezca, para que la esperanza crezca en nosotros. También precisamente como parte de la humildad debemos de considerar, como un consejo, debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, teniendo precisamente una actitud de servicio hacia ellos. Igual aquí en Filipenses, versículos anteriores nos habla acerca de ello. Dice en el versículo 3 y 4 de aquí el libro de Filipenses, nos dice, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces hay gente que a veces se siente superior a los demás. Allá en Puebla se nos conoce a los poblanos como elitistas, porque tenemos la tendencia de que si vemos a alguien más o menos acá, bien aquí,
No, le damos toda la preferencia a esa persona. Pero también a veces cuando vemos a alguien que está un poquito más fachoso que yo, o nos arreglamos mal, o vemos a alguien mal arreglado, ni me le acerco. Lo trato casi de criado. Es más, si me dice que viene del pueblo, lo trato como un criado. Una forma de elitismo, es algo muy común así lo conocen muchos poblanos. Sin embargo, y aquí a veces pasa algo similar, hay gente que se cree superior a otros. En el trabajo me he topado presente con gente que se siente superior. Recuerdo alguna ocasión que hice una entrevista a un muchacho que venía de una escuela muy conocida, muy reconocida aquí en Mexicali. Me sorprendió porque me dijo, yo vengo por tu puesto. Caray, ¿cómo no viene eso? Espérame, pues estoy contratando a alguien para que me ayude, no para que me quite, ¿no? Yo vengo por tu puesto, no, espérame. O sea, se sienten superiores por la escuela a lo mejor en la que estaba, que es una muy buena escuela. Y a veces pasa eso, a veces nos sentimos superiores a otras personas. Hay que reconocerlo, a veces nos sentimos superiores a mi hermano que se sienta al lado de mí, al hermano que está enfrente de mí, o me siento superior a mi vecino, a mi familiar, a mi primo, a mi hermano. Pero sin embargo la Biblia nos acaba de decir, no es así. Parte de la humildad es precisamente eso. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Punto todo. Así como el Señor Jesucristo lo demostró, Él siendo Dios hizo a nuestro nivel, así nosotros bajar nuestro nivel. Bajarle, como dicen comúnmente ahora, bajarle 2 rayitas, ¿no? A nuestra forma de ser. No mirando cada cual por lo suyo, sino también por los otros, es decir, preocupándonos por las necesidades de los demás. ¿Tiene alguna necesidad? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar en esa situación por la que estás pasando? Ya para terminar, entonces, como resumen, pues vimos que hay 3 cosas que necesitamos aprender para poder descansar en el Señor. De hecho, aunque pudiéramos hablar de una fórmula mágica, no es una fórmula mágica como tal, ni tampoco es algo de que al instante, de que ya salí de aquí, ya voy a salir descansando en el Señor. De hecho, al hablar de aprender, de venir y aprender, son términos de acción, de movimiento, y son términos que implican un proceso. Es algo que es un proceso que nos va a llevar algún tiempo, dependiendo de qué tan enseñables seamos nosotros, de qué tanto podamos depender de la voluntad del Señor. O sea, hay un proceso que tenemos que seguir. Pero son esos 3 pasos que necesitamos dar para precisamente aprender a descansar en el Señor. No va a ser algo mágico que de momento lo voy a lograr. Pero lo voy a lograr si sigo estos 3 pasos, que es buscar a Dios primeramente en oración, buscar al Señor mediante la oración, no dejando de orar, no dejando de la lectura de la palabra para instruirnos, para alimentarnos, nutrirnos espiritualmente. Llevar el yugo de Dios en nuestras vidas, es decir, que sea su Santo Espíritu quien nos guíe y nos gobierne, conocer su voluntad mediante la palabra, buscar o procurar vivir una vida de santidad, alejándonos del pecado y aprendiendo de Él, sobre todo en estas 2 primeras principales características de su carácter. Siendo mansos, es decir, tener control de nuestras emociones, y no dejándonos llevar, no explotándonos, y siendo humildes ante el Señor. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Y en lo particular, a mí me sirvió bastante esta lectura. Como les he mencionado, he tenido mis batallas también. Sin embargo, pues el Señor me ha precisamente guiado, me ha ayudado en muchas circunstancias. Y yo una cosa que les puedo decir, a veces, como les digo, yo soy muy desesperado, solía ser muy desesperado, de hecho solía, hago la clase. El Señor me ha estado ayudando en ese sentido. Y cuando pasan situaciones o paso por problemas, a veces lo que quiero ya la solución, ya tenerla a la mano. A mí lo que me estresa es no saber qué va a pasar o qué va a ocurrir en un futuro. Sin embargo, el Señor me ha enseñado, sabes que espérate. No te voy a decir qué va a pasar en el futuro porque tienes que aprender a depender de mí. Es lo que Él me ha enseñado. Entonces, en base a eso, tengo que empezar a tener confianza en Él, a esperar en Él, a ser paciente. Y creo que de verdad ha funcionado. Y sí, a veces en los momentos de las crisis de ansiedad que a veces tenía, me arrodillaba y me ponía en oración. Y el Señor me daba la paz, da la paz. Entonces, hermanos, ahí tienen las pautas a seguir. Y también, pues no dejemos de confiar en el Señor. Y examinemos nuestras vidas. Sentimos que no nos escucha la oración, puede ser que algo le esté interrumpiendo o lo que le pidamos no es lo correcto. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te agradezco, mi Dios, la bendición que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque
Yo sé que primeramente has hablado de mi vida, mi corazón. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has redarguido en esto, Señor. Te alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Padre, porque yo sé que tú haces tu voluntad, Dios. Sí. Luego, ahora por mis hermanos, Señor, si alguno de mis hermanos, Señor, pasa por alguna situación difícil, algo, Señor, que le esté incomodando en su vida, Señor. Quizás, Señor, no ve o no encuentra la respuesta a su oración, Señor. Te ruego, mi Dios, para que tú hagas la obra en él, Señor. Tú le muestres, Señor. Le ministres a su vida, Señor. Le guíes, Padre. Le permitas descansar, Señor. Descansar en esta hora, en esta tarde, en este día, Señor. Que se pueda sentir librado, Señor, de sus cargas. Que pueda reconocer tu yugo en su vida. Tú dirigiendo su vida, Señor. Que pueda aceptarte, Señor, para dirigir su vida, Padre. Seas tú, Señor, en nuestras vidas, Padre, en cada instante, en cada momento, Señor, que podamos, Señor, tener esa confianza, Señor, esa fe, Padre, de que ahora queremos un Dios vivo, un Dios poderoso, Señor, y aprender de ti, Señor, de esta humildad, de tu humildad, de tu mansedumbre. Gracias, Padre, porque tú nos pusiste el ejemplo, Señor, de cómo actuar en todas las situaciones, Padre. Y porque ahora, si tu Santo Espíritu está en nosotros, tú nos diriges y tú nos riges y tú nos vas a dar el poder para poder controlar, Señor, aquello que quizás nos incomoda, Señor, ese sentimiento que nos incomoda, ese miedo, quizás ese temor, o esa rabia, ese coraje que podemos tener, ese resentimiento también que a veces acumulamos, Padre. Tu mano lo ponemos, Señor, en el precioso nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén.